estar hablando acerca de un tema que nos va a bendecir a todos, a cada uno de nosotros. El tema lo he titulado simplemente dos hermanos, dos hermanos en la fe, gloria a Dios. Y esos dos hermanos pudieran ser dos hermanos que están sentados aquí a la par, o uno por este lado, el otro por el otro lado, hermanos en la fe o hermanos en la sangre también, que son hermanos cristianos, pero que tienen a Cristo Jesús, ambos. Pudiera aplicarse, mis hermanos, en ese sentido. Pero ahí en el libro de primer libro de Reyes, capítulo número 18 y 19, y no lo voy a leer todo el capítulo, voy a pedirle que lo lea usted en su casa. El capítulo 18 y 19 de Primera de Reyes, hermanos, nos habla acerca de dos personajes cuyas vidas, hermano, pueden ser el paralelo de las vidas de la mayoría de nosotros creyentes. Amén, gloria a Dios. El primero se llama Abdías, quien era mayordomo del rey de Israel, Acab. Y el segundo personaje del que voy a hablar es Elías. Elías era un profeta de Dios. Los dos eran hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Si usted lo lee en su casa detenidamente, se va a dar cuenta que ambos eran hijos de Dios, tanto Abdías como Elías. Le ruego su atención para que Dios le bendiga a través de la palabra hoy, hermanos. Había diferencias que marcaban características muy individuales en las vidas de estos dos personajes, Abdías y Elías. Amén. Dos tipos de creyentes, si lo podemos presentar así. Eran dos tipos de creyentes completamente diferentes. Amén. Abdías era muy diferente de Elías, el profeta de Dios. Otros personajes que se citan ahí también son Jezabel, de la cual hemos oído algo y quizás predique en el futuro acerca de Jezabel, hermanos. Jezabel era la esposa del rey Acab, y no era ella una hija de Dios. Jezabel no era hija de Dios, pero aunque ella era la esposa del rey, siendo que el rey era el que debía tener dominio, mandato, orden, ¿verdad? Parece ser que Jezabel, y este es un espíritu terrible, ¿verdad?, que predomina en muchas partes. Jezabel era la que llevaba, como luego decimos por ahí, los pantalones bien puestos, y no era Acab, el rey de Israel. Amén, hermanos. Porque ella se tomaba la libertad que no le correspondía de hacer cosas de acuerdo a su manera y completamente en contra de Dios. Eso era lo que hacía Jezabel y no el rey Acab. Gloria a Dios. No voy a hablar de Acab, no voy a hablar de Jezabel, hermanos. Quiero solamente decirle lo siguiente acerca de Acab. Acab conocía a Dios, fíjese bien, conocía de Dios, pero su esposa Jezabel lo había apartado, hermanos, a Acab, su esposo, para servir a los dioses de los Baales. Imagínese usted, hermano, la esposa aparta al hombre para que él y toda la nación de Israel le sirva no a Dios, sino a los Baales, a los dioses de los Baales. Amén. Eso es lo que hacía Jezabel y lo que permitió a Acab a que pasara en su vida. Aunque Acab bien sabía el bien, se dejaba dominar por la maldad de su esposa Jezabel. Y es todo lo que voy a decir acerca de Acab y de Jezabel. Quiero hablarle más acerca de Abdías y de Elías, hermanos. Le pido a usted que en el transcurso de esta predicación, usted, hermano o hermana, piense bien, medite en lo que va a estar usted escuchando. Porque estoy hablando aquí acerca de dos creyentes completamente diferentes el uno del otro. Entonces le pido que usted medite en el tipo de creyente que usted es, mi hermano. Si es una persona que se parece a Abdías o es uno que se parece a Elías. Amén, gloria a Dios. Abdías era el tipo de creyente que conocía de Dios. Escúchelo bien, conocía de Dios, pero estaba más en tono con el mundo que con Dios. Ese es Abdías. Él
vivía bajo el dominio del rey mundano, que no obedecía a Dios. Por lo tanto, aunque él era creyente, Abdías, hermanos, vivía en el mundo y para el mundo también. Y hoy en la iglesia, en la actualidad, no en esta iglesia, en muchas partes, en la iglesia en todo el mundo, dentro de la iglesia hay creyentes, hermanos, que viven en el mundo, pero desafortunadamente también viven para el mundo. No viven, hermanos, apartados de Dios, viven como Abdías vivía. Vivía Abdías en el mundo, pero también para el mundo. Yo quiero que veamos ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 12, la primera característica o cualidad en la vida de estas personas. Amén. Dice así la palabra de Dios, Primera de Reyes 18, 12. Amén, ¿lo tiene? ¿Trae usted la Biblia hoy en esta mañana? Gloria a Dios. Primero de Reyes 18:12 dice así: aconteció que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará. Aquí está hablando Abdías, le habla a Elías. Un creyente le habla al otro creyente. El Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab el rey, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Un creyente, Abdías, le habla al profeta de Dios, al otro creyente, y le expresa estas palabras y le dice: el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Hay algo muy importante aquí, que lo podemos brincar y pasar por alto, la profundidad o lo que Dios quiere decirnos aquí, hermanos. Lo que está diciendo aquí es de que uno de ellos sí sabía a dónde lo estaba llevando el Espíritu, y el otro no tenía idea, no sabía a dónde el Espíritu los podía llevar. Amén. Lo vuelvo a decir, desafortunadamente o lamentablemente, hay creyentes así en la iglesia en todo el mundo, que no saben para dónde van, no saben cuál es el rumbo. Amén. No saben cómo se mueve el Espíritu Santo, cómo opera el Espíritu Santo, para dónde nos lleva el Espíritu Santo. Hermanos, mientras que hay creyentes, gloria a Dios, que sí saben, como Elías lo sabía. Entonces, esta es la primera cualidad. Un creyente que vive alejado de la comunión con Dios es miedoso. Aquí lo que está expresando Abdías es miedo, es temor. Amén. Y ahorita lo voy a explicar. No confía, el creyente que no tiene comunión con Dios es miedoso, es temeroso. No confía en el cuidado que Dios le provee todos los días. Vive más en lo que sus manos pueden lograr. No comprende los planes de Dios. No alcanza a ver los propósitos de Dios para su vida. Amén. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Un creyente, escúchelo bien, alejado de Dios, así vive, en temor, en miedo. Así vivía Abdías. ¿Ok? Elías no vivía así. Se necesita, me pregunto yo, ¿se necesita mucho para vivir cerca de Dios? ¿Cuántos me pueden decir no? No se necesita mucho para vivir cerca de Dios. ¿Qué se necesita para vivir cerca de Dios y vivir alejado del miedo, de la incertidumbre, de la angustia, de la desesperación? Simplemente buscarlo de todo corazón. Es lo único que se necesita. Buscarlo en oración a Dios todos los días, buscar su rostro y servirle a Dios, hermano. Y cuando nosotros lo hacemos, todas esas cosas se van de nuestra vida. La incertidumbre, el miedo y todas las cosas se van de nuestra vida, porque sabemos que Dios está con nosotros y que jamás nos dejará solos. Amén, hermanos. Tal es el caso del hermano Valiente, que se enfermó, gloria a Dios, pero fue para la gloria de Dios. Y Dios lo sanó, y él nunca dejó de creer que Dios lo iba a sanar. Lo sanó, y ahora glorifica el nombre de Dios por esa sanidad poderosa. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
Entonces, un creyente alejado de Dios vive en temor, vive en miedo, en incertidumbre. La situación económica está tambaleante, hermanos. El caos, el problema, la depresión, la recesión y cuantas otras cosas, hermano. Pero nosotros estamos en Cristo Jesús. Nosotros que vivimos en Cristo Jesús y cerca de Dios, no tenemos por qué vivir en la misma incertidumbre que el mundo vive. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 15, versículos 5 y versículo 6. Una escritura conocida. Juan 15, ahí está en la pantalla, versículos 5 y versículo 6 del Nuevo Testamento. En el Evangelio según San Juan dice la palabra de Dios así: yo soy la vid es un árbol, era el árbol de la uva. Yo soy la vid, decía Jesucristo. Vosotros los pámpanos son los racimos, o se puede considerar también las ramas del árbol de la uva. El que permanece en mí, decía Jesucristo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, subráyele en su Biblia por ahí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Así de que es mejor que nosotros permanezcamos en Dios y cerca de Dios, mis hermanos, para que no seamos echados fuera como una rama seca que la recogen y la echan al fuego para que arda. Amén, mis hermanos. Jesús se compara él mismo con el árbol de la uva, y a nosotros nos compara con las ramas del árbol. Las ramas cortadas de un árbol, hermanos, se secan rápidamente. Están muy verdes cuando están todavía pegadas al árbol, pero se secan y a los 2-3 días se ven de color café. Ya secas las hojas, las ramas mismas se están pudriendo ya por dentro. Hermanos, las ramas cortadas de un árbol se secan rápidamente. Esta es la analogía o el ejemplo que Jesús ponía. Separados de Dios, nada podemos lograr en la vida. No hay nada que podamos lograr en la vida, hermanos. Es en vano. Es como tirar al blanco sin saber en dónde está el blanco. Amén. A algunos de ustedes les gusta la cacería. Es como andar disparando al aire sin tener un blanco fijo. Le pregunto a usted, mi hermano que está aquí en esta mañana, ¿usted desea ser una persona? Le pregunto a la iglesia hoy, ¿usted desea ser una persona que a todo le tira y a nada le pega? Amén, hermano. ¿Sí? ¿Cuántos desean ser así? Que a todo le tira, le intenta aquí, le hace la lucha por aquí, le mueve por aquí, le mueve por acá y a nada le pega. Amén. Gloria a Dios. Que al fin la persona perece y nunca llegó a lograr nada, así quiere ser su vida. Bueno, la vida de la persona, la vida del creyente, la vida del Abdías, la vida del creyente que vive como Abdías, así es, sin rumbo, sin un blanco. ¿A dónde le está tirando? No sabe a dónde tira, a dónde le tira. Amén. Por lo tanto, nunca le pega al blanco. Pero nosotros, los que buscamos a Dios constantemente, los que nos esforzamos por orar a Dios, por buscar su rostro, por glorificarlo, por vivir una relación íntima con Dios, sabemos a dónde vamos, sabemos a dónde le tiramos y sabemos cuáles son los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y no vivimos en angustia, en miedo, en temor, en incertidumbre, porque Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Espero que desde ahorita esté quedando bien en claro la grande diferencia entre estos dos personajes, mis hermanos. El rey Acab estaba buscando, un poquito de historia ahí. El rey Acab estaba buscando al profeta Elías, debido a la terrible sequía que había en aquella región de Israel, en Samaria. Haga de cuenta que era un estado como Texas o cualquier otro aquí. Aquí Abdías, hermanos, está
diciendo a Elías que Acab, un creyente le dice al otro creyente, Abdías a Elías le dice que Acab lo va a matar. Si Dios le decía de repente a Elías que se fuera para otro lado, y Abdías le decía al rey que el profeta Elías estaba ahí, venía el rey y no encontraba al profeta Elías, hermanos, siendo que Abdías le dijo que ahí iba a estar, entonces Acab lo iba a matar a Abdías. Es lo que teme aquí Abdías, que el rey Acab se levante y lo mate porque le dijo una mentira, entre comillas, por si acaso Dios le dice a Elías a través del Espíritu de Dios, vete para otra región, y ya no lo encuentra por ahí en ese mismo lugar el rey Acab. ¿Sí me entiende? Espero que lo comprenda. El creyente, hermanos, como Abdías, que no vive cerca de Dios, no sabe a dónde va y siempre vive en temor, atemorizado de la situación. ¿Cómo me va a ir? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo le voy a hacer? Amén, gloria a Dios. Vive siempre en temor, hay incertidumbre en su corazón, vive siempre con miedo. No sabe el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no vive cerca del Espíritu Santo, no tiene una intimidad con el Espíritu Santo. Pero el hombre de Dios, Elías, vive confiado. Elías vivía confiado. Sabía él para dónde iba, sabía a dónde lo estaba dirigiendo el Espíritu Santo. A los Abdías, hermanos, les llegan los problemas y no saben qué hacer, se angustian, viven en desesperación, hacen una tormenta en un vaso de agua, viven nerviosos, viven con miedo. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar a Dios de todo nuestro corazón y el miedo se va a ir de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Busca a Dios de todo corazón, el miedo se va a ir de tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Si tan solo buscamos a Dios, apartamos tiempo en tu horario tan ocupado que tú tienes, hermano, apartas tiempo para buscar el rostro de Dios, tu vida va a ser completamente diferente. Vas a tener la paz de Dios, vas a tener la seguridad, la confianza, vas a poder caminar con pasos firmes, hermano, hermana. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Pero el hombre de Dios, hermanos, camina como Elías camina seguro. A los Abdías le llega el problema y se llenan de angustia, de ansiedad. Si nosotros buscamos el rostro de Dios en los momentos más difíciles, ahí Dios te va a traer la paz. Él, mi hermano, va a traer en medio de la calma, en medio del problema, te va a traer calma a tu corazón, a tu vida. Vamos a descansar en la noche. Hay muchos que tienen pesadillas, que no duermen por la noche. ¿Por qué? Porque no tienen la paz de Dios. Amén, hermano. Están dándose vueltas y vueltas de que cómo le van a hacer al día siguiente y qué van a hacer, mi hermano, para poder traer el pan a su mesa. Si nosotros tan solo buscamos a Dios, Dios se va a encargar de todas tus necesidades, mi hermano. ¿Por qué? Porque Él tiene control de todas las cosas. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Elías vivía en esa confianza, porque Elías vivía cerca de Dios. Abdías estaba angustiado antes de que el problema sucediera. Mejor dicho, Abdías estaba imaginando algo que no iba a suceder. Fíjese bien. ¿Ha visto usted a personas así, hermanos? Amén. No ven más que problemas delante de ellos. No ven más que enfermedades que le van a venir. Ellos mismos se atraen las enfermedades. Son personas que se preocupan y viven atemorizadas por cosas que no existen. Amén. Cosas de su imaginación que pueden suceder. Así vivía Abdías. Amén. Él estaba imaginándose algo que podía suceder si el Espíritu de Dios se llevaba a Elías para otra parte, lo cual no existía. Amén. Es lo que estaba sucediendo con Abdías precisamente. Por algo que no iba a pasar, ya estaba lleno de miedo Abdías. Era igual que los otros 10
espías que Moisés envió a Canaán para inspeccionar la tierra, mis hermanos. Estos 10 espías que regresaron a Moisés le dijeron: es que Moisés, no podemos ir a atacar allá a los habitantes de Canaán, porque nosotros nos vemos como unos chapulines delante de ellos. Ellos son unos gigantes. Amén, gloria a Dios. No eran ellos como Josué y Caleb. Amén, hermanos. Es exactamente la misma comparación con Abdías y Elías, la de los 10 espías y Josué y Caleb, mis hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Entre el pueblo de Dios siempre, mis hermanos, hay aquellos que confían plenamente en Dios. Aquí en la iglesia hay personas que confían plenamente en Dios, porque viven cerca de Dios, porque conocen a Dios, porque caminan con Dios, porque andan con Dios. No conocen de Dios, no oyen de Dios, no. Conocen a Dios muy personalmente, íntimamente. Lo conocen a Él. No vienen y oyen y al salir de la iglesia se olvidan de Dios. No, caminan y andan con Dios continuamente. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Pero también hay aquellos hermanos que viven en derrota, en depresión, en fracaso, en victoria, no en victoria, pero porque no confían en Dios, no le creen a Dios, porque viven alejados de Dios precisamente. Gloria a Dios. Eso es lo mismo que le sucedió a David, al rey David y sus seguidores. Algunos de los seguidores de David llegaron a ser grandes generales del ejército de Israel, porque aprendieron a confiar totalmente en Dios por el ejemplo de su líder. Amén. Y otros siguieron siendo los mismos cobardones porque no siguieron el ejemplo del rey David. Amén, hermanos. ¿Cuántos están escuchando en esta mañana? Gloria a Dios. En el reino de Dios es lo mismo exactamente, mis hermanos. Los que buscan y se mantienen cerca de Dios y le sirven son los que siempre están confiados que Él los va a librar, que Dios les va a proveer, que Dios les va a ayudar en todo, y caminan, hermanos, confiados sin titubear. Gloria a Dios. Son los que están confiados en Dios. Es el mismo caso también de María y de Marta. Una de ellas, Marta, se sentó, más bien anduvo ocupada en los quehaceres, y María se sentó ahí a los pies de Jesucristo para escuchar la palabra que el maestro tenía para ella. Amén. Es exactamente el mismo caso, mis hermanos. Los creyentes que están alejaditos de Dios, los creyentes que no buscan a Dios, hermano, como deberíamos buscarlo, andan afanados y preocupados por los pendientes, por las preocupaciones de la vida, por los quehaceres de la vida. Pero aquellos que permanecen cerquita del maestro no tienen afán, no tienen preocupación. Hay confianza en sus corazones, porque su confianza está puesta en el Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Alabado sea su nombre. Para aquellos que viven más en las cosas del mundo, sus deleites, pasatiempos, atracciones, les vienen los problemas y no hayan qué hacer. Se llenan de pánico, viven tensionados, les vienen las preocupaciones, las responsabilidades. ¿Por qué? Porque su confianza no está puesta en Dios. No llevan una relación íntima con Dios. Lo vuelvo a repetir. Conocen de Dios, pero no conocen de cerca a Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? ¿Me están entendiendo el mensaje? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre. Oiga, hermano, parece que estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Y sí lo estoy haciendo. Y lo estoy haciendo a propósito. Lo estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo para que se le meta a su corazón. Y para que viva la bendita palabra de Dios. Y para que se dé cuenta, hermanos, que vivir cerca de Dios vale la pena. Y paga bien. Amén. Y para que se dé cuenta también, hermanos, que vivir alejado de Dios no sirve para nada. Amén. Es problema, es angustia, es ansiedad, es dificultad. Hermano, es depresión. Amén, hermano. Entonces abra bien sus ojos y su corazón hoy
para que reciba el mensaje que Dios tiene para usted hoy en este día, mi hermano. Gloria a Dios. Esos son los creyentes que ven las cosas de Dios, mi hermano, como algo que solo deben cumplir, solo deben hacer por cumplir, amén, o para que los demás los vean. Los que viven preocupados, tensionados, en tensión, todo ello, son los que no tienen permanencia. Tenemos que tener permanencia en el camino de Dios. Esas personas son las que no tienen permanencia en el camino de Dios. Son los que no son constantes en buscar a Dios. Allá de vez en cuando buscan a Dios. Amén. Son los creyentes que practican el cristianismo, escúchalo bien, como una religión más, solo para dar una apariencia. De eso estamos cansados. Allá en México estábamos cansados, hermanos, de aparentar que éramos religiosos. Amén. Allá son los católicos y aquí en Estados Unidos los cristianos. Aparentan la mayoría, hermanos, en el cristianismo en los Estados Unidos, desafortunadamente, ser piadosos, ser bondadosos, ser hombres y mujeres de Dios, pero viven una religión solamente, en apariencia solamente. Amén, hermanos. Son los que dice la palabra, que van a ser recogidos, van a ser echados en el fuego y van a arder por no haber permanecido afianzados a la vid que es Jesucristo. Amén, hermano. Son los que la Biblia llama ni fríos ni calientes, son los tibios. Son los que dicen entre ellos mismos, ni muy ni tan ni para qué tanto. Amén. Hay nada más, para qué tanta iglesia, así nomás de lejitos, que otros se comprometan, mejor yo no. Ahí vengo cuando quiera venir. Amén. Son unos en la iglesia y salen de la iglesia y son otros. Amén. Son los que están a la puerta del reino de Dios, no entran y ni dejan entrar a otros tampoco, desafortunadamente. ¿Cuántos dicen ayúdame, Señor? Dígale a Dios, ayúdame, Señor. Más me vale no ser uno de esos. O somos o no somos. Es blanco o es negro. No es ahí a medias tazas, no es gris. Amén, hermano. O eres de Cristo y estás con Cristo y en Cristo, o eres del otro bando. Amén. Gloria a Dios. Ay, pastor, está dura esa palabra. Bueno, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Así habla la palabra de Dios. La palabra de Dios es tajante. Amén, hermanos. Otra característica, veámosla ahí en Primera de Reyes también, capítulo 18, versículo 13, en el siguiente versículo. Primera de Reyes 18:13 habla haciendo la pregunta. No ha sido dicho, aquí vuelve a hablar Abdías, el creyente que no está ahí muy cerca de Dios, el creyente que no tiene una comunión íntima con Dios, habla aquí y le dice a Elías, al siervo de Dios, le dice, no ha sido dicho a mi señor, Abdías a Elías, lo que hice, fíjese bien, no ha sido dicho a mi señor lo que hice, cuando, subrayele, lo que hice, está en tiempo pasado, cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Vaya la hazaña que había hecho Abdías. Y bueno, gloria a Dios. Amén. Cierra la Biblia, por favor, y escúcheme muy bien. Quiero decirle lo siguiente. Los creyentes, como Abdías, son los que viven de las cosas que hicieron en el pasado. Por eso le pedí que subrayara usted lo que hice. Los creyentes que viven como Abdías, hermano, alejados de Dios, se acuerdan constantemente de las cosas que hicieron en el pasado. Los frutos del pasado los tienen muy conformes. Amén. Lo que antes hicieron los tienen muy complacidos y bien sentaditos. Las experiencias que antes tuvieron
son suficientes para ellos. Ay, yo me acuerdo cuando sentía el poder de Dios. Yo me acuerdo cuando sentía el fuego de Dios. Hace 20 años. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y qué es lo que sientes hoy, iglesia? ¿Dónde está ese fuego que antes sentías? ¿Dónde está el primer amor que antes sentías? ¿Por qué ya no lo has sentido? ¿Por qué ha pasado 20 años y no has sentido lo mismo? Si eres un hijo de Dios. Abdías y Elías. Antes leía la palabra de Dios y de perdido un capítulo al día. Y oraba media hora de perdido al día. En la mañana y por la tarde. Hace 15 años de eso. Y ahora, ¿por qué no lo haces, iglesia? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios al que sirves? ¿Lo has dejado a Dios? Con su Biblia abierta en el Salmo número 91 ahí. Y esas 2 páginas están bien amarillas, hermano, porque ya están decoloradas. Y ya Dios lo has puesto en una cajita. O lo has puesto allá en tu trabajo, en la caja de herramienta. Amén. Allá en la oficina, allá en tu carro, lo traes arrumbado atrás, quizá la Biblia, la palabra de Dios. ¿Dónde está tu Dios? ¿Es acaso Dios el dinero para ti? Que las experiencias de hace 15 años te tienen muy conforme y te tienen sentado y hoy ya no sientes nada de Dios, más que la rutina y la costumbre de venir a la casa de Dios y alimentarte de lo que otro traiga. Y no te alimenta ya de Dios, de vivir en comunión con Dios. No te alimentas de la experiencia personal de vivir delante de la bendita presencia de Dios todos los días. Amén, hermano. ¿Dónde está el Dios del cristianismo? ¿Dónde está el Dios del creyente? ¿Dónde está tu Dios? ¿Caminas cerca de Él o lo has dejado arrumbado por ahí? Amén, hermano. Gloria a Dios. ¿Dónde está el Dios? ¿Lo tienes en un cajón frente a ti todo el día? Viendo, hermano, lo que dice la computadora. En el teléfono lo traes ahí todo el día, hermano, que vas manejando y te descuidas también del camino, hermano. Lo traes, no sé dónde lo traigas, hermano, en tu iPad y los otros asuntos, hermano. Ahí está Dios en el cajón. Hemos encajonado a Dios. Nos hemos descuidado de Dios, hermano. Necesitamos regresar a andar con Dios. Para eso Dios hoy te trajo para que escucharas este mensaje de Dios. Amén, hermano. Para que vuelvas a la senda antigua. Para que te regreses al camino que llevabas antes. Y empieces a buscar al Dios vivo. Al Dios que vive hoy. Hoy y siempre. No el que vivió en tu vida, en tu corazón, hace 15 o 20 años. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Los creyentes como Abdías viven, hermanos, en el pasado, en las experiencias hermosas del pasado. Ya no hay experiencia nueva que puedan compartir. Lejos de poder compartir experiencias nuevas con Dios, hoy, en la actualidad, hermanos, se envuelven en pláticas obscenas, en maldiciones, en chistes rojos. Así está la condición de esos creyentes como Abdías, hermanos, que viven alejados de Dios. Son aquellos, hermanos, que ya no se les ve nada nuevo, porque ya no están activos, ya no andan cerca de Dios como antes andaban. Viven de los recuerdos solamente. No tienen experiencias nuevas con Dios, porque ya no lo buscan a Dios como antes. ¿Por qué? Porque ahora andan afanados y preocupados, corriendo tras las cosas para lograr lo más que se pueda. Amén. Y a Dios lo hemos abandonado. Amén, iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. En cambio, Elías, hermanos,
A Elías usted lo ve, a Abdías usted lo ve haciendo referencia de las cosas del pasado. Lo que hice allá, quién sabe cuándo. A Elías lo ve, hermano, narrado aquí en la Biblia, narrando aquí el escritor las experiencias del día de hoy, de la actualidad, de lo que estaba viviendo ahí ahorita Elías, hermano. A Elías lo ve usted activo, en otras palabras, ahora. No cuenta sus hazañas del pasado. Los creyentes como Elías son creyentes del hoy. Amén. Los creyentes como Elías son creyentes del hoy, no creyentes del pasado. Diga conmigo, los creyentes como Elías son creyentes del hoy y no del pasado. Hoy vive Dios en sus vidas. Hoy. ¿Pasado qué importa? Hoy le habla Dios. Amén. Y siente el fuego del Espíritu Santo dentro de él. Hoy siente, hermanos, que fluyen los ríos de agua viva dentro de él, mi querido hermano y hermana. Hoy es hoy. Dios es un día de hoy, no de ayer. Amén. Gloria a Dios. Repita conmigo lo siguiente, por favor. El ayer está muerto. Ya pasó. Ya no vive. Es historia. El hoy vive. Amén. Los recuerdos, mis hermanos, no permiten a la persona vivir en el presente. Hay personas que añoran el pasado. Hay personas que viven con la memoria del pasado, de los recuerdos del pasado, hermanos, de tal forma que no pueden vivir en el tiempo presente. Viven en un mundo ficticio, en un mundo irreal, que no existe, que ya pasó, que es antiguo, es viejo. Amén. Muchas veces las personas viven en el pasado por no querer, escúchelo bien, aceptar la condición de su presente. Por eso es que su memoria prefiere vivir en el pasado, porque no aceptan la realidad de la condición presente. No pueden resolver los problemas de su realidad porque viven atados a los fracasos, a las infidelidades, a las derrotas que tuvieron, que pasaron en el pasado. Escúchelo bien. Si su realidad hoy, si su realidad, lo que usted está viviendo hoy, no es favorable para usted, déjeme decirle que Cristo la puede cambiar. Si no hace un cambio físico en su vida, Dios, hermano, que reacondicione la situación en su vida, tiene Dios entonces que hacer un cambio mental para que Dios acondicione su mente y pueda ver las supuestas condiciones no favorables de una forma totalmente diferente y se pueda gozar y pueda aceptarlo y pueda creer que aún en esas condiciones para usted no favorables también son buenas y Dios puede obrar de una manera grande, porque usted y yo no conocemos, mi hermano amado, muchas veces el propósito de Dios en las condiciones desfavorables. ¿Me entendió? Gloria a Dios. En Cristo puede haber un cambio. La realidad de Abdías era temor, era incertidumbre. Eso es lo que vivía Abdías. Era duda, era esclavitud al mundo. Quiero decirle, mi hermano, no permita usted que su vida caiga en esclavitud de ningún tipo. Cuidado, porque ahora no somos súbditos de un rey. Amén, esclavos de un rey como Abdías lo era. Pero podemos caer presos de lo que la sociedad nos ofrece, la sociedad moderna. El dinero, ya lo mencioné, el Facebook, la pornografía a través de la internet, a través de revistas, los vicios, la lascivia por las mujeres ajenas o los hombres ajenos. Amén. Las relaciones con los compadres, con las comadres, con las telenovelas, las amistades, los familiares, las fantasías sexuales, los pecados ocultos. ¿Se me escapó algo, hermanos? Todas las cosas, hermanos, todas las cosas, todas las cosas.
Ahí podemos estar presos, ahí puede estar nuestra esclavitud. Podemos ser esclavos de alguna de esas cosas, hermano. Y si no, vaya usted a Gálatas capítulo 5, ahí le enumera toda la lista completa del Señor. Si nos dejamos caer presa de la sociedad, perdemos lo más grande de esta vida, que es vivir cerca de Dios. Buscar y estar muy cerca de Dios es lo más satisfaciente para el alma del ser humano. No hay nada, no hay cosa, no hay absolutamente nada, fortuna alguna, que te llene tanto y te sacie tanto el alma como vivir ahí cerca de la bendita presencia de Dios. Ahí lo tienes todo, hermano. No te falta nada con Dios. Aleluya. Ahí encontramos todo con el Señor. Nada nos falta cuando permanecemos ahí en su presencia. Por otro lado, la realidad del hombre de Dios, de Elías, del creyente que es como Elías, que siempre buscaba a Dios, mi hermano, era valor, valiente, valentía, confianza, seguridad, sabiduría, libertad. Busca a Dios, mi hermano, y de seguro Dios va a cambiar esa realidad tuya. Gloria al Señor. La tercera cualidad, capítulo 18, versículo 17 al 24, y luego el 36 vamos a leer. Primera de Reyes 18, 17 al 24, mi hermano. Si tú buscas a Dios, tu realidad puede cambiar. ¿Cuál es tu realidad? Escasez, pobreza, problemas, depresión, angustia, ansiedad, cáncer, enfermedad alguna que el doctor ha dicho que tú no puedes, que ya te vas a morir, hermano. Ahí he estado yo al borde de la muerte. Ahí ha estado mi esposa, la pastora, también al borde de la muerte. Dios nos ha sacado de ahí, hermano, y nos ha sanado para la gloria bendita del Todopoderoso. Por eso le predicamos esto, porque sabemos de lo que estamos hablando y lo vivimos. Amén. Primera de Reyes 18, 17 al 24 vamos a leer, y luego al último el versículo 36. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Este es el rey hablándole a Elías. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo? Mire, Elías, el hombre de Dios, el siervo de Dios, el hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios, le dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y es el mensaje que Dios también trae a la iglesia hoy. ¿Hasta cuándo viviremos en dos pensamientos, hermanos? O servimos al Dios verdadero, o servimos al Dios del mundo. Amén. Dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Luego dice: dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Y luego dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Ahora lea conmigo el versículo 36. ¿Lo tiene usted? Dice así: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo:
Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sé hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Subraye eso, que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y subraya lo siguiente también, que concluye diciendo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Cierra la Biblia, por favor, y póngame mucha atención. Mire, Israel se había apartado de Dios, porque el rey Acab no tenía los pantalones suficientes para gobernar el pueblo de Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Y se dejó envolver, mandar por su mujer Jezabel. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. El pueblo de Israel estaba apartado completamente de Dios. Y Elías, el siervo de Dios, es enviado a hacerlos que salieran de servir a los Baales y regresaran a Jehová, Dios de los ejércitos. El siervo de Dios, escúchelo bien, el hombre de Dios, el que sigue a Dios de muy de cerca, el que anda junto con Dios, sabe bien quién es él ante Dios. Amén. Donde dice ahí, tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Él sabía bien la posición y quién era él en Dios y quién era su Dios también. Amén. El siervo de Dios, el que camina junto con Dios, sabe, tiene, hermano, el respaldo de Dios con él, mis hermanos. Sabe bien quién es ante Dios. Sabe bien que Dios está con él porque anda cerca de Dios. Gloria a Dios. Sabe exactamente lo que debe hacer para guiar al pueblo de Dios. Amén. A que sigan a Dios. Gloria a Dios. El hombre o la mujer de Dios, mis hermanos, tiene la claridad, escúchelo, de lo que debe hacer y cómo hacerlo para lograr los propósitos de Dios. Pero la persona que no busca, que no anda cerca de Dios, no hay claridad, hay tinieblas, hay confusión, no hay precisión para dónde voy, qué es lo que voy a hacer, cómo le voy a hacer. Amén, mis hermanos. Pero Dios al hombre que lo sigue de cerca le da la claridad, la sabiduría, el entendimiento para que sepa lo que Dios quiere hacer con él. ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu futuro? ¿Para dónde vas? ¿A qué le tiras, hermano? ¿A dónde quieres llegar el siguiente año que viene, en el 2015? ¿Dónde va a estar tu vida espiritual? ¿Va a seguir siendo igual, hermano? Gloria a Dios. Si es buena hoy tu vida espiritual, debe de ser más buena el siguiente año. Si no es buena, debe de ser buena el siguiente año. Pero debe de ir progresando nuestro caminar con Dios. Amén. ¿Cómo? Escuchando la palabra, oyéndola, meditándola, poniéndola en práctica, buscando el rostro de Dios. ¿Cuántos dicen amén, jóvenes? Señoritas, adultos, amén. Gloria a Dios. ¿Ya se quiere ir? Todavía no termino. Vamos a predicar la palabra de Dios, a culminar este mensaje hoy, en esta mañana. Gloria a Dios para siempre. Tolere, hermanos, las palabras del pastor. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Aquí yo solamente predico palabra de Dios, nada más. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Israel se había apartado, hermanos. Gloria a Dios. Dios le habla al siervo de Dios. Le escucha, él sabe escucharle. El siervo de Dios sabe escucharle. El que camina cerca de Dios sabe escuchar a Dios. Dios le habla, sabe oírlo. Es atrevido, es valiente, no se mueve en temor. Amén. Hace las cosas conforme Dios le dice. En Dios encuentra la salida para todo. Sí, amén, hermano. El que camina con Dios, el que anda con Dios, Dios es su salida. Para todo encuentra salida, encuentra respuesta. Hay solución para todas las cosas. Pero para aquel que no camina cerca de Dios, hermano, por cualquier cosa se le viene el mundo encima. Como lo dije anteriormente, en un vaso de agua hace una gran tormenta. Amén, mis hermanos. Calmado, gloria a Dios, que ahí está Dios cerca de ti. Solo clama a Él, búscalo a Él, mi querido hermano.
y Dios vendrá a tu rescate. Abdías no tenía una relación con Dios por la esclavitud en la que vivía. Hacía lo que las órdenes del rey dictaban. Vivía bajo la servidumbre del rey. Por eso no sabía oír a Dios. Se movía de acuerdo a su amo el rey. Elías tenía una comunión íntima con Dios. Sabía oír a Dios y lo obedecía en todas las cosas. Sabía esperar en Dios. Confiaba en Dios para todo. El hombre de Dios, el que camina cerca de Dios, el que busca a Dios, mi hermano, ve la solución en todas las cosas. El hombre de Dios, aquí, escúchelo bien, algo muy importante. El hombre de Dios es buscado por el gobierno de la sociedad. Amén, hermanos. Porque es el hombre de Dios, es el Hijo de Dios, es la iglesia la que tiene las respuestas para la sociedad por la sabiduría que se mueve dentro del pueblo de Dios. ¿Me está usted escuchando? El gobernante de la nación, el gobierno, viene al hombre de Dios buscando la solución de los problemas. En el pueblo de Dios, en la iglesia, está la solución, porque Dios es el Dios de la iglesia. Amén. Dios es la solución para todas las cosas. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. El mundo debe ir a donde están los hijos de Dios para encontrar la respuesta por la sabiduría de Dios. Oiga, qué bueno sería que de repente por ahí el jefe o no sé, algún gobernante te pidiera a ti, a tu opinión, tu recomendación, y tú buscando el rostro de Dios y con la sabiduría de Dios le dices: no, mira, es que yo creo que así, así, así se debe de hacer las cosas. Hermano, y aquel hombre se queda sorprendido de la sabiduría que Dios te ha dado a ti. ¿Por qué? Porque la sabiduría está en el pueblo de Dios, en el que camina junto con Dios, mi hermano. En el mundo no está la respuesta, está con los creyentes que buscan el rostro de Dios, que lo conocen íntimamente. Es la iglesia, mi hermano, guiada por la sabiduría de Dios, quien debe discernir cómo se solucionan los problemas de la sociedad. Es la iglesia la que debe presentar al mundo cuál es la raíz de los problemas. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Pero quiero hacerle la pregunta a usted: pero si la iglesia está llena de puros abdías, ¿cómo podrá la iglesia dirigir a este mundo? ¿Cómo podrá un Abdías dirigir a Acab si en Abdías no había nada de Dios? Se requiere un Elías lleno de Dios para dirigir a Acab y decirle lo que tiene que hacer. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ello, hermano? Amén. Se requiere de tener una íntima comunión con Dios, una relación con Dios, hermano, para saber qué es lo que hay que hacer en la vida. Amén, hermanos. ¿Y cómo hacerlo? Necesitamos entonces creyentes como Elías, palacio del rey. Necesita creyentes no como Abdías. Los amamos a los que son como Abdías. Amén. Pero queremos más y necesitamos a los Elías en medio del pueblo de Dios, para que nos ayuden a levantar a los Abdías. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren ser Abdías? No. ¿Cuántos quieren ser Abdías? La pregunta fue: ¿cuántos quieren ser Elías? Levante las dos manos. Aleluya. Esta sociedad vive, este mundo vive en caos, hundida en el pecado. Nosotros somos los que tenemos que hacer la diferencia en la sociedad. Que vean en tu rostro, en tu proceder, en tu comportamiento, en tu manera de hablar. Allá afuera, aquí no, hermano. Allá afuera. La diferencia. Amén. Que vean que verdaderamente, caray, ¿de dónde salió? Este está muy raro. Dios le habla a este o a esta. Amén, hermano. Que te vean: wow, sentí algo diferente cuando ese hombre caminó por mí. Sentí la gloria de Dios. Ese hombre trae la gloria de Dios dentro de él. Mira nomás. Le vienen problemas, le vienen preocupaciones,
Vive enfermedades y cualquier otra cosa como yo también las padezco, pero mira nada más el rostro que siempre trae, la gloria de Dios que siempre trae. Amén. Eso atrae al mundo a que vengan a Dios a través de ti. Los Elías atraen al mundo a Dios. Los Abdías lo alejan al mundo de Dios. ¿Cuántos Elías quieren hacer? Necesitamos ser Elías. Amén. Abdías, un hombre que muy apenas podía con su vida. Arrastrando andaba Abdías. Amén. Elías, un hombre atrevido, dispuesto a cambiar su mundo. Gloria a Dios. El rey Acab lo andaba buscando porque se necesitaba agua. No había llovido por muchos años. Había una gran sequía en toda la región de Samaria. Ni para comer ellos, mucho menos para los animales había, mis hermanos, porque las cosechas ya se habían muerto completamente. Viene y busca, o escúchalo bien, viene y busca el rey Acab al que sabe que tiene la respuesta en sus manos. Amén. Los Elías son los que tenemos la respuesta de Dios en nuestras manos, porque Dios está con nosotros. Levante la mano derecha y diga conmigo: yo voy a ser un Elías de aquí en adelante, y la gente va a poder ver y venir a mí por las respuestas, por las soluciones. Amén, hermano. Levante la mano y diga conmigo: Señor, unge esta vida, unge estas manos, unge esta boca, para que esta boca solamente hable bendición, vida, prosperidad, abundancia para aquellos que vengan y me busquen a mí. La recibo, Señor, por fe la tengo, Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Denle un aplauso a Dios. Deje el molde de Elías, molde viejo, sucio, que vive del recuerdo, que no sirve, que no ayuda, está muerto. Es historia, es pasado, es recuerdo. Solamente la iglesia de Dios, la iglesia vibrante, la iglesia activa, no puede vivir de recuerdos. La iglesia de Dios poderosa que camina hacia adelante debe vivir por las experiencias vivas de los Elías del pueblo de Dios.